Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite esta noche también para poder escuchar la palabra. Y es que solamente Jesucristo puede dar esa palabra la cual da paz y aliento para nuestras vidas. Hoy en día hay muchas situaciones y dificultades, pero solamente confiados en la palabra podemos avanzar. Confiados en que Jesucristo es el que va a dar la esperanza en nuestros corazones para llevar su evangelio hacia las naciones. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón, y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier, campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Era el himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Y es que el Evangelio es el que debemos predicar, siendo instrumentos de nuestro Señor para que todo el mundo pueda escuchar. Así como las campanas resuenan por doquier, la voz de nuestro Señor también quiere anunciar el Evangelio a través de cada uno de nosotros que recibimos la salvación. Realmente Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha limpiado de toda mancha, de toda dificultad. Por eso, solamente confiados en Cristo podemos avanzar con un corazón alegre y firmes y hacia adelante. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió,
nos hizo sus hijos, no importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual, unidos al sonido del arca de paz, alabamos tu amor. De tal manera, Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. ¡Oh, qué gran amor por mí! El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. Y es que realmente somos hermanos por la sangre de Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que nuestros corazones esté esa sangre preciosa y podamos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, sin mancha y sin defecto, solamente con la sangre del Cordero. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 97. Himno 97, por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victoriosos líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey, Él es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él, junto a Cristo, Satanás y sus huestes. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Por gracia es la victoria, es el título de esta alabanza. Y es que solamente en Jesucristo podemos tener esa victoria, la cual Dios nos da. Solamente confiados en su sangre, de que Él ha dado su sangre, su vida misma por nosotros, para que nosotros podamos creer en esa ofrenda la cual hizo de sí mismo, para morir por nuestros pecados, para que podamos creer en el Cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo eternamente y para siempre, porque por su sangre hemos sido comprados y es por Él que tenemos una nueva vida. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí.
Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Jesucristo murió por nuestros pecados, dándonos así la salvación, dándonos el perdón eterno. Y es Él para nosotros en nuestra vida el amor verdadero. Por eso, ¿no? Debemos también compartir esta palabra entre las personas que necesitan escuchar de este amor de nuestro Señor Jesucristo, de que Él murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. También podemos aprovechar, ¿no?, las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, y podemos también compartir con aquellos que necesitan del Evangelio. Para aquellos que están lejos o en otros lugares no pueden llegar a la iglesia, pero aún así Dios sigue trabajando, Dios sigue avanzando para darnos la esperanza mediante su Hijo Jesucristo. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, compartiendo el Evangelio, con los diferentes pastores alrededor del mundo, y podemos escuchar la palabra. Pero mejor aún, el poder estar en este lugar y escuchar la palabra mediante los siervos, lo cual también da aliento para nuestra vida, para avanzar. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida,
perlas que puedo usar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Es realmente el amor de nuestro Señor incalculable, una riqueza a la cual Dios nos ha permitido. Y es que es Jesucristo mismo, es ese talento de oro el cual Dios nos ha dado, que vale mucho más que cualquier cosa en este mundo. Jesucristo en nuestros corazones. Por eso animamos a los hermanos para que también puedan compartir la palabra en este tiempo, aprovechando también los seminarios que se están llevando en las diferentes zonas, ya los últimos, pero donde muchos también recibirán la palabra. Luego también continuaremos en otro tiempo para llevar este evangelio. Y es que es Jesucristo mismo el que lleva la palabra hacia todos los confines de la tierra. Por eso necesita de los instrumentos, los hermanos, que también así fluye el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar una última alabanza. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Sí, y es verdad, la palabra de nuestro Señor nunca pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, es lo que dice en la Biblia, ¿no? Vamos a orar esta noche, hermanos. Podemos inclinar nuestro rostro en respeto a nuestro Señor.
Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite escuchar su palabra para que esa palabra pueda nutrir nuestro espíritu, Señor. El espíritu el cual usted nos ha dado, donde hemos nacido como nuevas criaturas para poder avanzar en la fe. Esa fe la cual usted nos da, solamente creyendo en su palabra, es que usted quiere darnos la esperanza y también transmitir su evangelio a través de nosotros como instrumentos, llevando su palabra hacia todos los confines de la tierra. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que también escucha su palabra y juntos vamos avanzando hacia su camino, Señor, hacia donde usted nos dirija. También hay situaciones o dificultades, pero confiados en su palabra podemos superar cualquier adversidad que esté en nuestras vidas, Señor. Gracias porque este tiempo también hay muchos hermanos que van a recibir su palabra, su evangelio, Señor, y unidos con un solo corazón podemos avanzar para poder llevar las buenas nuevas hacia todo lugar donde usted nos permita, Señor. Te lo agradecemos en esta noche, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche es un tiempo muy especial para poder recibir la palabra. Y es que Jesucristo quiere mostrar cómo también trabaja con cada uno de nosotros, cómo Él también hace sus obras, usándonos como su instrumento. Por eso es el tiempo, ¿no?, del testimonio, para que así podamos glorificar a nuestro Señor. ¿Alguno de los hermanos aquí presentes quiere pasar al frente y testificar acerca de nuestro Señor? Sí, hermano. Así, ¿no? Como es la obra de Dios, la cual realmente trabaja en nuestras vidas. Por eso, ¿no?, podemos estar agradecidos esta noche hacia nuestro Señor, como Él también trabaja. Sí, hermana, puede pasar. Buenas noches hermanos. Y gracias. Sí, estábamos participando, ¿no?, en el seminario, en los seminarios que recién han pasado. En nuestra zona también Dios nos ha permitido, pensando, ¿no?, a cómo podemos hacer que vengan, porque ya muchas veces como invitando con volantes, no llegan, no llegan, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Cómo que puedan llegar siempre que lleguen? Así pensábamos juntos, ¿no? En la reunión estábamos hablando y bueno, surgieron ideas, ¿no? ¿Qué tal si invitamos con invitación personal? Entonces también un hermano dijo, ¿no?, que en mi casa sea el seminario, yo quiero que sea en mi casa, dice. Entonces, de esa manera hemos avanzado así, ¿no? Entonces, se ha hecho en la casa del hermano, el hermano estaba muy contento, ¿no? Muy contento y quería invitar uno por uno a sus vecinos, uno por uno. Necesito invitación sí o sí para que ellos participen, dice. Entonces, de esa manera, ¿no?, se ha hecho, hemos invitado y también, ¿no?, está asistiendo el pastor Ángel. El pastor Ángel asiste en la célula, pero no asiste en la iglesia, ¿no?, porque tiene su iglesia también. Y él también, como escuchando, ya, entonces yo voy a invitar también, dice, ¿no? Bueno, de esa manera, como ya todos así nos organizamos de esa manera, ¿no?, para invitar. Y sí, gracias a Dios llegaron. Primer día realmente nos ha rebasado, ¿no?, porque el lugar, creo que pensábamos para 50, está bien, para 50, 60 tal vez, así puede entrar, pero más de 70 personas, ¿no? Al servir la comida podíamos ver como más de 70 personas habían llegado y nos sabíamos todos nerviosos, todos cómo vamos a hacer y cómo vamos a compartir, porque unos cuantos estamos y después hay un montón, ¿no? Entonces ya no. Entonces les invitamos nomás para mañana, así hemos quedado ya. Y al otro día
Eh, igual, ¿no? Eran como 45, casi 50 personas también, ¿no? Realmente como podía ver, ¿no? Como siempre Pastora Luz nos dice, ¿no? En la reunión se manifiesta Dios, Dios trabaja en la reunión, Dios trabaja en la reunión. Y no según nuestra manera, no según como yo quiero, o él quiere, o ella quiere, ¿no? No, nadie ha sido así, ¿no? Sino que hemos decidido juntos, juntos, ¿no? Entonces todos hablando, todos acotando su corazón también, ¿no? Puede ser así, o no puede ser así, así, ¿no? De esa manera se ha realizado el seminario y realmente podíamos ver también, ¿no? Gran gracia de Dios y el hermano también contento porque los vecinos llegaban, los amigos llegaban, increíblemente. Yo también invité a una amiga y siempre ella me dice, ah, bueno, sí, voy a venir, así dice, pero no llega. Pero ese día, cuando voy a recogerle, ¿no? Me dice, ya estoy en la subalcaldía, me dice, ah, bueno, entonces voy ahora, voy a traerle. Y me voy, y cuando estoy llegando, de repente me mira, ¿no? De lejos me mira, ah, ya está. Y de repente se levantan 7 personas más, se levantan. Uy, yo me asusté, me asombré. ¿Todos están contigo? Sí, sí, todos están conmigo. Ella es mi prima, ella es la esta, fulana, fulana. Ay, increíble, yo me sorprendí realmente, ¿no? Porque estoy pensando, ¿no? Que va a llegar o no va a llegar, así estoy pensando, pero increíblemente ella también trajo sus invitados, todo. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Realmente podía haber mucha gracia de Dios en este seminario que nos ha permitido. También participábamos, ¿no? Después los hermanos también estaban entusiasmados. Y en la próxima semana, ¿qué tal si vamos a Viacha? Entonces al hermano ya le hablaron, hermano, ¿podemos participar en Viacha nosotros? Sí, está bien, ya. Y bueno, al hermano después, el hermano Fortunato también le conocen, ¿no? Entonces, hermano, ¿nosotros podemos participar a su seminario? Le dice. Sí, sí, claro que sí, dice. Y así, ¿no? Hemos paseado realmente todos estos viernes. Estábamos en Viacha, después estábamos en San Martín, ¿no? Se ha hecho la zona 26. Ahí estábamos. También nosotros muy gustosos, ¿no? Porque los hermanos escuchando, yo también miraba cómo escuchaban, ¿no? El pastor que participa de la zona, también muy atento, escucha, él es muy puntual, le gusta estar en la primera fila. ¿Qué es eso de estar atrás? Dice, a primera fila, que hay que escuchar atentamente. Si estoy yendo a escuchar, tengo que escuchar, así dice. ¿No? Entonces, escuchando así, ¿no? Le estoy mirando cómo está escuchando. Nosotros feliz porque tal vez nosotros no somos transmisores también, ¿no? Buenos transmisores para compartir la palabra, pero está escuchando una palabra, otra palabra, está escuchando, contentos ellos, ¿no? Así hemos pasado. También mi persona personalmente, ¿no? Y yo también escuchando la palabra. También muy bueno, ¿no? Escuchar nuevamente, otra vez y otra vez. Realmente necesitamos como clases realmente, ¿no? Para escuchar una y otra vez. Así yo también podía tener agradecimiento para participando, ¿no? A los seminarios. Sí, así. Gracias, hermanos. Sí, realmente es la obra de nuestro Señor, cómo también va llevando el Evangelio a través de los seminarios, desafiando el corazón, desafiando todo tipo de pensamiento para poder llevar su palabra, su santo Evangelio. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación especial del coro Nueva Alegría. El coro también puede mostrar, ¿no?, cómo Dios trabaja, también cómo Dios permite para que juntos podamos escuchar la palabra. Así también, abriendo el corazón, podemos avanzar unidos con un solo evangelio, el cual es de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz. Sí, vamos a escuchar y también aquellos, ¿no?, que tal vez tienen una necesidad o alguna dificultad también puedan escuchar con atención la palabra, también preparándonos. También algunos apagando los celulares para poder escuchar con mucha atención, ¿no? Vamos a dar paso al coro Nueva Alegría. Nos van a deleitar con 2 alabanzas, el himno 229, Te cuidará el Señor, y el himno número 114,
No hay amigo como Cristo. Vamos.
Sí, son las dos alabanzas, ¿no? Muy hermosas las cuales podemos escuchar. Y es que Jesucristo murió por nuestros pecados y no hay amigo como Él junto a nosotros. Es realmente Jesucristo el que guía nuestras vidas y podemos avanzar por Él. A continuación tenemos el video del resumen de los seminarios que se llevaron a cabo en las diferentes zonas, ¿no? Podemos apreciar con mucha atención y así de esa manera también vemos cómo Dios está trabajando con los hermanos, ¿no? Vamos a ver el video. Así es también como nuestro Señor se manifiesta y también muy pronto tendremos a los hermanos que asistieron a las reuniones, a los seminarios, para ser parte de nuestra iglesia, ¿no? Así Dios permitirá. Ahora llegó el momento más importante de la noche para poder escuchar la palabra de nuestro Señor a través del hermano Wilber Ríos. Podamos escuchar con mucha atención. Gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Sí, esta noche, por la gracia de Dios, ¿no? Me siento un poco nervioso aquí adelante. Sí, es que hace mucho tiempo que no estoy aquí, ¿no? Si vamos a leer la Biblia, hermanos, vamos a buscar el libro de Esther. Libro de Esther. Libro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2. Desde el versículo 11 vamos a leer. ¿Me acompañan, por favor, con la lectura? Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de los atavios. Esto es 6 meses con el óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía
se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiaili, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes del 10º, que el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther para que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en el lugar de Basti. Hasta el versículo 17 hemos leído. Sí, por la gracia del Señor, una vez más nosotros estamos reunidos aquí, ¿verdad? Y todo este tiempo, aunque el pastor viajó, ¿no? Viajó, no está, pero dejó encomendado, ¿no? Encomendado para que nosotros estemos ocupados, ¿verdad? No sé si todos están ocupados. Pero algunos sí están ocupados. Ya realizaron seminarios, tienen el corazón del siervo, ¿no? Tienen que preparar el seminario. También tienen que invitar, ¿verdad? Este mes que pasó era de mucha gracia. Amén. Sí, porque nosotros también hemos preparado. Aunque nosotros hemos preparado, ¿no? Santiago II, hemos preparado el seminario, pero no teníamos coro. Coro no teníamos, ¿no? Y cuando me tocó para expositor en Alto Lima, me dio mucha vergüenza, ¿no? Porque había un coro muy lindo. Entonces, no sabía dónde meter la cabeza, ¿no? Y estaban las hermanas, ¿no? Y hermanas que habían nacido hace el 1999. Los primeros hermanos están ahí. Y compartiendo con ellos también, ¿no? De verdad. Solamente hay la salvación. Ahí quedó. Y también cuando había otro seminario por el lado de Río Seco, creo. Estaba expositor también y también ahí había coro, ¿no? Ay, otra vez tenía que bajar mi cabeza, ¿no? Porque muy lindo cantaban. Hermanas, ¿no? Hermanas de hace mucho también están ahí. Hace tiempo que no llegan. Solamente llegan a la célula y de la célula no viene a la iglesia. Entonces, pero hay un pasaje, ¿no? Un pasaje donde el buen samaritano, ¿ustedes se acuerdan de eso? La última parte, ¿qué dice? El buen samaritano hizo todo, ¿no? Curó las heridas, vendó, le llevó, sí, ¿no? Pero la última, ¿qué dijo? Cuídemele, ¿verdad? Estaba encomendando, ¿no? Estaba encomendando. ¿A quién? Al mesonero. Mesonero tenía que cuidar. En el mesón, cuando dejó, ¿no? El samaritano, les recomendaba bien, ¿sí o no? Hasta que yo regrese, le dice. Te voy a pagar todo lo que gaste, dice, ¿verdad? Ya ese medio muerto somos nosotros, ¿verdad? Pero algunos medio muertos salieron, creo, ¿no? ¿Sí o no?
no están en el mesón. Por eso yo veía, ¿no? Caminando así, ya no medio muertos, sino sanos así. Pero de verdad, dejándonos el mesonero, digo el samaritano, en el mesón, nosotros tenemos que permanecer ahí, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero, ¿qué hay en la mente? No, yo estoy sano y me voy. Si quiero voy. Sale del mesón, ¿no? Sale de la iglesia. ¿Qué está haciendo? Está vagando por ahí. No quiere venir, no quiere hacer nada. Ni siquiera tiene interés de la palabra, ni siquiera, ¿no? Pero yo les hacía recuerdo, ¿no? Una parte muy importante. Medio muerto, con heridas dejó, ¿sí o no? Para que sane, dice. Y tampoco ese medio muerto le asaltaron todo. No tenía nada, ¿sí o no? Sacaron todos los ladrones. Entonces, cuando sacaron, no quedó nada en él. ¿Cómo se puede ir? No puede salir. Ya no tiene ni plata, no tiene nada. Tiene que permanecer ahí. Esa parte es símbolo de nosotros, ¿sí o no? Nosotros éramos así. Somos los medio muertos. Quedamos en la iglesia. Para siempre. Amén. Sí. Por eso nosotros tenemos que entender, yo soy el medio muerto. Pero si sigo vivo, significa que no fue el medio muerto. Estaba vagando. Yo daba una pausa, ¿no? Una pausa muy importante, le hablaba a ese hermano. Recibir la palabra de Dios es el alimento espiritual. Si no hay alimento espiritual, ¿qué va a pasar? Satanás se va a enseñorear. Según nos contaba, ¿no? Un poquito nomás que demos espacio. Satanás, ¿qué va a pasar? Va a trabajar. No solamente en nosotros, sino en todos. De verdad que este seminario que se ha realizado, muy hermoso, muy hermoso. Porque el último seminario que estaba como expositor, había muchos, ¿no? Muchos. Había un hermano que me dio tanta tristeza porque él había llegado a la iglesia niño, 12 años, 1999. Pero ahora, ¿cómo era? Así, grande ya, 30 y tantos años. Él no vino más desde esa fecha. Pero qué raro, este seminario llegó. Él dice que yo tenía comunión con ellos, con su familia. Él me decía, ¿no? Yo no sé, pura chiripas, dice, pura chiripas, no sé qué será. Pura suerte, yo lo entiendo, ¿no? Él me decía, pura chiripas he llegado aquí, dice. Pero teniendo comunión con él, ¿no? Él me decía, de verdad. Y yo les hacía recuerdo cómo eran, ¿no? Antes, cómo éramos todo, cómo hemos recibido la salvación, qué hizo Jesucristo. Había una parte que yo les compartía, cuando Adán había pecado, separó, ¿verdad? El pecado separó de Dios con Adán. Entonces, ¿cómo le miraba a Dios? Dice Adán. Al principio Dios le miraba, le dijo, ¿no? Te haré a mi semejanza, le dice, igualito a mí. Pero después que hubo el pecado, ¿era a su semejanza o ya no era? Ya no era. ¿Cómo le miraba Dios a Adán? Muerto. De la misma manera a nosotros también, ¿cómo nos mira? Sale en Romanos 5:12, ¿no? Ahí nos hace recuerdo que sale, como a Adán le miró muerto, así también a nosotros nos mira muertos, por culpa del pecado de Adán. Entonces esta parte, ¿no? Esta parte, para que nosotros podamos entender bien. No es difícil, yo les dije así, no es difícil. El problema es que nosotros podamos orar a Dios.
para que Dios nos dé el corazón para entender. Porque se trata de nuestra vida, de nuestro espíritu y nuestra vida, ¿no? Porque bien sencillo es, nosotros vamos a morir si no recibes la salvación, no entras al reino de Dios. Si recibes la salvación, entras al reino de Dios. Entonces es como una historia, ¿no? Como una historia desde Adán, desde el principio. Entonces desde ahí parte, ¿no? Como una historia. Solamente es entender. Pero una cosa muy importante Dios nos pedía, yo les decía, ¿no? Nadie pide, a pesar que me decía una persona, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios en otras iglesias, no sé cómo será, yo nunca he ido a otra iglesia y piden plata, dice, al entrar. Pone su canastito y si tienes que ofrendar. No ofrendas, no entras, así. Ofrendas, entras. Así dice que es. Pero en esta parte, la palabra de Dios es una gracia de Dios. Es un regalo. Entonces esta parte yo les decía, ¿no? De verdad, los que están aquí, los que han llegado al seminario, son muy benditos, porque van a escuchar un tesoro escondido así. Eso más importante, ¿no? Pero en nuestra vida de creencia de nosotros también. Por ejemplo, nosotros teníamos célula viernes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy guiando la zona 8. Entonces, había opiniones, ¿no? El subguía que nos guíe así, ese día en la célula, así. Entonces, ¿qué tenía que decir yo? Sí, vayan, ¿no? Así tenía que decir. Yo les dije, todos al seminario. No hay célula, todos al seminario para escuchar el Evangelio. Ya yo preguntaba al pastor, no, pastor, así está, así. Y si usted está dirigiendo ahí, entonces usted diga. Entonces yo, ¿qué decía? Todos al seminario. Aunque otros no llegaron, otros llegaron también así, pero de verdad, no es por nuestra voluntad, sino es la gracia de Dios. Para todo, yo veía que es la gracia de Dios. Por eso hoy también, ¿no? Hoy yo escuché, estaba trabajando, tipo 4, 3, y escuchaba, ¿no? Yo no atiendo casi generalmente cuando estoy manejando, peligroso, ¿no? Entonces llegó un semáforo y atendí, que es raro, ¿no? Y se tardó el semáforo. Entonces pastor era, ¿no? Oye, usted comparte, así me dijo, ¿no? ¿Yo qué? Le dije, sí, pues sí que, pero faltan unas horas. Sí, usted comparte. Entonces yo me acordaba, ¿no? Tal vez algunos hermanos también se acuerdan. Como pastor nos decía, un justo tiene que estar preparado para 3 cosas, dice, ¿verdad? Ya, ¿se acuerdan? El 1, para morir, dice. Porque ya somos salvos, ¿sí o no? Después otro para predicar, dice. ¿Y el otro? Exacto, para ir donde le mandan. Pero hacemos eso. Antes de mí, había dicho otro hermano. ¿Y qué pasó? Esta parte yo me recuerdo, ¿no? Antes de un justo, tiene que ser, no solamente en los varones, también en las hermanas. Un justo tiene que estar preparado, dice. Es una gracia, ¿sí o no? Amén. Es una gracia de verdad. Muchas veces nosotros somos tontos, ¿sí o no? Porque el anterior sábado estaba como expositor y también empezó el campeonato en el sindicato
Entonces nosotros cada sábado estamos jugando. Pero ¿qué pasó? Un día viernes, la multa era 100. Y un día viernes, justo ese día viernes, se subió. Tienen que pagar 150 a 200 los que no vienen, decía. Así. Yo decía, pero tengo seminario, le explicaba, le daba la foto, todo, por favor, y así yo tengo que ir a compartir, por favor, tengo que ir a organizar, así. Paga tus 200 y anda. Así bien fácil me dijeron, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Oraba a Dios. Señor, por favor, ayúdeme. Yo no puedo hacer nada. Entonces, no sé de cómo se me ideó, ¿no? Se fue hay jefe, subjefe, así, ¿no? Entonces el subjefe se fue por ahí. Yo le fui a encontrar, le dije, mira, tú sabes que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Para mí es primero Dios, le dije. Ya, si me multan, ¿qué voy a hacer? Le dije, voy a pagar. Entonces, ¿qué me dijo él? Yo voy a abogar por ti. Voy a hablar. Entonces, ¿qué me dijo? Solamente ven, hazte ver y andate. Así me dijo. Entonces, eso se hizo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Habló y a lo contrario, me le habían guardado comida, todo. Yo daba gracias a Dios, ni siquiera no veía a esa persona, sino daba gracias a Dios. Dios preparó todo. Entonces, muchas veces así Dios también me ha ayudado en varias cosas, ¿no? Por eso, aunque es difícil para nosotros poner primero a Dios, pero ciegamente si pone uno, Dios trabaja. Amén. Para cualquier cosa, Dios trabaja. Entonces, en este tiempo también, ¿no? En el seminario, aunque yo pensaba, va a estar así, preparaba, ¿no? Preparaba la Biblia, también apuntaba que voy a compartir, así. Es difícil. Fácil es estar sentado ahí, ¿sí o no? Más fácil es. Pero Dios nos ayuda. Entonces, cuando nosotros preparamos, cuando sube aquí adelante, no compartes. Otra cosa habla. ¿Por qué así pasa? Yo no soy experto. Solamente recibo la gracia de Dios. Recibo la misericordia de Dios. Aunque muchos me dicen, no, ya estás desde 1999, has recibido la salvación, ya debería ser capo, así ya debería ser para el Evangelio, dicen. No. Sí, sabes, pero si Dios no te da su gracia, no puedes hacer nada. No importa si eres maestro o cuántos años has estado en la iglesia, cuántos seminarios has asistido, cuántos campamentos has asistido. No importa eso. Si Dios no te da su gracia, no eres nada. Así es. De verdad, entonces yo pidiendo la misericordia, la gracia de Dios, puedo avanzar. Por eso cualquier cosa, ¿no? Tengo duda, llamo rápido. Esto yo aprendí de Pastor Leonardo hace mucho tiempo. Una duda, llame, dice. Entonces es lo que hago, ¿no? Pastor, ¿qué voy a hacer? Ore al Señor, así. Pida la gracia de Dios. Entonces, ¿quién trabaja? ¿Yo o Dios? Dios nada más. Ese es más importante. No somos importantes nadie aquí en la iglesia. Antes pensaba, no, eres tal cosa, así. No hay, dice. Allá en el reino de Dios, Dios no va a preguntar, ¿tú eras pastor? ¿Tú eres evangelista? No va a decir así. ¿Qué va a mirar nada más Dios? Corazón, dice. Nada más. Muchos, pero ¿qué hacemos? Yo me porto así, yo estoy así, yo no sirvo, dice. Yo daba ejemplo, ¿no?
En una casa hay muchos hijos. ¿Todos los hijos son iguales? El otro es mentiroso, el otro tal vez es cariñoso, el otro tal vez también saca monedas, tal vez, ¿no? Digo, no. Toda clase de hijos, pero son nuestros hijos. Entonces el padre debe ser así, dicen. La madre debe ser así. Entonces yo les daba el ejemplo, ¿no? Así, toda clase de hijos somos. Dios así nos quiere, así nos ama. Dios no mira la apariencia, dice, solamente mira el corazón. Eso es más importante, ¿no? Por eso, estos 2 seminarios que había estado de expositor fue de mucha gran bendición para mí. Yo también pude aprender, ¿no? Al mismo tiempo de compartir, pude aprender cómo realmente Dios hizo tanto sacrificio a su Hijo. Yo preguntaba a cada hermano, ¿te mandaría a su Hijo? Ni ahora, siendo salvos, no mandarían, ¿sí o no? Nadie mandaría, sacrificaría a su Hijo. Pero Dios sacrificó y advirtió. ¿Qué dijo? Antes de mandar, ¿qué dijo? Una palabra dijo. Unigénito, dijo. Entonces, ¿cuánto dolor Dios habrá tenido? Mucho. Mandó a su Hijo unigénito aquí a la tierra por nosotros, dice. Entonces, ahí podemos ver cuánto amor Dios nos tuvo a cada uno de nosotros. Por eso, durante todo este tiempo, pastor, cuando venga, ¿no? Va a pedir cuentas a todos. Será evangelista, pastor, seminarista, todos va a preguntar. Hasta los hermanos de oficina va a preguntar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Entonces, ¿qué tenemos que responder? No sé si algunos recibirán exhortación, otros recibirán, ¿está bien? ¿Cómo será? Pero esto no es la primera vez. Por eso yo les hablaba, ¿no? A la zona donde estoy. Cada año pastor viaja, ¿sí o no? Pero también nos deja tarea. ¿Por qué nos deja esa tarea? Para que aprendamos. De verdad, ese corazón de pastor que nos da para que nosotros compartamos el Evangelio. Llevemos a las personas al seminario. Por eso yo pienso que el corazón del pastor, cuando llegue, muchas almas estarán así. Así debe estar pensando. ¿Habrá? ¿Amén? Sí, amén, va a haber, tiene que llegar. Algunos, varios tienen que llegar, muchas personas. Pero también los familiares tienen que llegar. Nosotros, justamente, ayer me preguntaba un hermano, ¿no? Que me decía, hace mucho había tenido un problema así, con mi familia, así. Peleé con mi hermano mayor, así. Y ahora mi hermano mayor está en el hospital, está desahuciado, así. ¿Qué hago, hermano Willy? ¿Voy o no voy? Dice. Así me preguntó, ¿no? Yo le dije, ¿cómo que voy o no voy? Tiene que ir a compartir el Evangelio. Primero vaya y discúlpese. Pero yo no he hecho nada, él tiene la culpa. No, usted tiene la culpa, vaya a disculparse así. Regrese a su hermano, discúlpese, compártale el Evangelio. No miren otras cosas. Entonces, una alma muy importante. Así tenemos que ver nosotros también, hermanos. Amén. Sí, si Dios así mira, nosotros con más razón, para poder compartir el Evangelio, una alma muy importante. Hemos leído, hermanos, segunda de Esther, capítulo 2.
Este pasaje casi ya ustedes varias veces ya han encontrado, ¿no? Han escuchado, han leído, también han escuchado en varios lugares. Aquí está hablando acerca de Esther, ¿no? Esther y Mardoqueo. Y también sale otro personaje, el eunuco, ¿no? Eunuco. También Hegai. Hegai también sale, ¿no? Esta parte, ¿qué nos quiere mostrar a nosotros? Ya Esther, cuando el rey Asuero, dice, estaba haciendo un banquete, ¿verdad? Un banquete estaba haciendo. Pero cuando el rey está haciendo un banquete, hizo llamar a su esposa, ¿sí o no? Pero generalmente la esposa tiene que estar aquí al lado, ¿sí o no? Si le llama, tiene que venir, ¿o no? Ahora, ¿así hacen las esposas? No, le dice, no, si quieres, anda tú. Así te dice, ¿no? Yo no sé cómo serán aquí, pero muchas veces yo cuando he ido a algún lado, alguna vez, yo no voy a decir que mi esposa todo el tiempo me ha acompañado, alguna vez también no quiso ir. Entonces tendría que sacarle, ¿no? ¿Sí o no? El rey Asuero hizo así. ¿No vino? ¿Qué hizo? Ya, fuera. ¿Sí o no? ¿Y si así sería? ¿Cómo sería? Pero esa parte, ya después que hizo eso, le sacaron, ¿no? Pero lo que quiero leer aquí es una parte. El versículo 11 vamos a leer. Dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para ver cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ya, Esther, ¿qué estabas recibiendo de Mardoqueo? Una cosa muy importante Esther tenía que hacer, recibir guía de Mardoqueo. Mardoqueo le decía, haz esto, tenía que hacer, ¿sí o no? Mardoqueo le entregó al eunuco, ¿no? A Hegai. ¿Para qué? Para que le preparara. Pero hoy en día eso hay. Nosotros también tenemos guía en la iglesia. ¿Quién es nuestro guía? Pastor Andrés. Pastor Andrés, si dice así, haga esto, ¿hace o no hace? Entonces, ¿es nuestro guía o no es nuestro guía? Cada uno tiene que preguntarse una parte, ¿no? Si yo he sido rescatado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, me dejó en la iglesia, dejó a un guía, dejó al pastor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ser dirigido por él, guía. Pero si no es dirigido, ¿qué es? No es su guía, no es su pastor. ¿Así es, sí o no? Entonces, ¿cómo quiere ser? No solamente para los de la iglesia, los que viven, también para los hermanos de afuera. Hermano, tiene que hacer esto. ¿Qué tiene que decir? Amén. Por eso aquí está saliendo, ¿no? El versículo 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Ya aquí estás en la tarde y en la mañana, dice que venía, ¿no? Todo lo que decía el eunuco tenía que hacer. Y si no hacía, ¿le iba bien o mal?
Ya, pastor también nos dijo, ¿no? Este tiempo. Todos los guías tienen que hacer seminario, dijo, ¿sí o no? Así dijo. Y todos los hermanos tienen que invitar invitados, dijo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y eso pasó? ¿Llevaron invitados? Entonces no hay esa parte, ¿no? No hay la conexión del siervo con su corazón. No está dejándose guiar. ¿Qué significa? Como del rey Asuero, ¿no? Su esposa. No obedecía, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo? Sacó. Rápido sacó, fuera. Ya, y si nos haría así a nosotros, ¿cómo sería? Creo que no quedaría nadie, creo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, ¿no? El corazón del siervo, ¿qué nos quiere transmitir a cada uno de nosotros? Esto no es recién este año, sino hace años ya se hace esto. Ahora se viene otro seminario en octubre. En octubre. Pastor va a decir, ¿no? Tiene que traer almas. Seamos dirigidos por la iglesia, por el siervo, hermanos. Miren, vamos a buscar el versículo 15. Cuando le llegó Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, y el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes 10, y que el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las más vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en el lugar de Basti. Cambió, ¿no? Le cambió. ¿Por qué le cambió? Esther tenía que dejar solamente su pensamiento, ¿no? Tenía que dejar. Ya no, ya tengo que ir ante mi esposo, basta, así. Pero ¿dejó o no dejó? Siguió con todo preparado. Hizo a un lado al rey. Nosotros también muchas veces, de la misma manera, estamos haciendo alguna cosa, así otra cosa, o estamos ocupados en otra cosa, pero el siervo de Dios que nos dice, venga a la iglesia. Tiene que dejar su pensamiento, dice. Si deja su pensamiento, ¿qué ganó? Ganó la corona. Ganó la corona. Es hecha reina. Nosotros también. La vida de nosotros está en la iglesia, hermanos. No importa, seamos lo que seamos o hayamos cometido. Un día pastor decía, de todo lo que han hecho, ya quedó atrás. Desde hoy empiece, hermano, dice. Hermana, empiece desde hoy. Dios va a dar de su gracia, Dios va a bendecir, dice. Entonces también Esther dejaba todo su pensamiento. ¿Qué le decía? Tiene que seguir a él, tiene que hacer lo que le dice él, todo lo que le dice él, haga. ¿Qué hacía? Aunque algunas veces no le habrá gustado, ¿sí o no?
No, esto no es así, habrá dicho. Pero ¿qué hacía ella? Dejó todo. No digo nada, solo voy a obedecer. Y obedeció. Y todo realizaba ¿quién? El eunuco. Él todo realizaba, le preparaba. Por eso, ese sabía, ¿no? Qué cosas se miraba el rey, qué miraba a la mujer, cómo estaba pintada, cómo estaba vestida, todas esas cosas sabía. Ya, ¿Dios sabe qué nos gusta a nosotros o no? Ya, si Dios sabe a nosotros qué nos gusta, ¿por qué nosotros también no obedecemos a la iglesia, al siervo de Dios? Muchos hermanos hoy en día, ¿no? Hoy en día, yo no digo, yo también me incluyo, no queremos llegar a la iglesia. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque somos parte de la iglesia. Amén. Sí. Por eso, un día, pastor, ¿no? Nos va a decir, un hermano que no llega o una hermana que no llega a la iglesia, de aquí a 10 años, 20 años, nunca me dijeron nada, va a decir. Los hermanos que estaban ahí sentados, nunca me dijeron nada. Entonces nosotros tenemos que decirle, ¿sí o no? Hermano, ¿por qué no llega a la iglesia? ¿Por qué no viene a escuchar la palabra de Dios? Hermana, ¿por qué no viene aquí a la iglesia? Si no decimos nada nosotros, ¿qué va a pasar? De aquí a un tiempo, nosotros seremos cómplices. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Ustedes han escuchado acerca de Penina? De Penina. ¿Aquí en la iglesia hay peninas o no hay? Parece que no hay. Porque nunca dicen nada. Hay muchas Anas. Muchas Anas hay. Pero falta Penina. Tiene que molestar. Yo veía, ¿no? A veces me siento atrás, a veces me siento los domingos allá. Un día llamé la atención a un hermano. Le dije, hermano, ¿por qué así? Si quiere dormir, ¿por qué no duerme en su casa? Así le dije, aunque se enojó, o se molestó, o no sé qué habrá pasado, o entendió, no sé, pero vi que comprendió. No es para mi bien. Ese es para el bien, para que escuche la palabra de Dios. Nos falta, hermanos. Muchos hermanos, cuando justo los domingos a casa, ¿qué está pasando? Celular. Y el de su lado, nada, dice. Pastor de Perú, ¿cómo se? Ya me olvidé que el que era antes. Pastor Daniel Ho, ¿no? Él que dijo un día, si ustedes no hablan, son cómplices, dijo. De verdad. Si nosotros queremos que, muchos decimos, yo quiero la iglesia, amo la iglesia, sí. Puro boca. Si ama a la iglesia, quiere a los hermanos, ¿por qué no dice? Yo varias veces me he molestado, ¿no? Afuera también, cuando llega tarde así, tarde. Yo decía, pastor, ¿no? Aunque no tenía que decir, pero le dije, pastor, pondremos así, así de mano dura, pastor. 11 se cierra 10:30, 11 se cierra la puerta. Los que llegan atrás esperan hasta que empiece la prédica. Afuera. Así sería. Pero no podía yo también, ¿no? Decirle al pastor así. Aquí en este capítulo
¿Qué nos quería enseñar? Cuando dejó Vasti, ¿no? Dejó su pensamiento todo, logró muchas cosas. Esther, ¿no? Vasti no quería dejar su pensamiento. Pero cuando uno deja su pensamiento, todo va bien. Parece para nuestra vista bien difícil, pero para la vista de Dios es fácil. Por eso en este tiempo también, ¿no? Muchas personas están esperando la salvación, hermanos. El problema, ¿quién es? Somos nosotros. No invitamos. Algunos seminarios lleno, algunos vacío. Entonces, un día también un hermano decía, ¿no? Solamente se llenaron los hermanos de las zonas. Todos de las zonas han ido y lleno de los puros hermanos. Entonces, ¿qué decía? ¿Tengo que compartir la vida de creencia o el evangelio? Dijo. Si vinieron todos los hermanos, no había invitados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambiemos nuestro corazón. Invitemos a varias personas. Muchos hermanos ya han pasado mucho tiempo, muchos años en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Solamente su antigüedad, pero no avanza. Conforme al corazón de la iglesia no avanza. Bien así. Mira, se va así nomás. Tenemos que cambiar. Amén. Sí, vamos a leer por último, hermanos. El versículo 20, vamos a leer juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y ya, aquí está saliendo, ¿no? Esther hacía todo lo que le decía Mardoqueo. No había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ya la iglesia a nosotros también nos ha educado, ¿sí o no? Muchas cosas yo aprendí en la iglesia, cosas que nunca había aprendido en mi casa, en ningún lugar. En la iglesia aprendí. Por eso todo lo que me dice la iglesia, hagamos, hermano. Hagamos. Porque eso es una gran bendición, dice. De verdad, aquí está saliendo, ¿no? Como cuando la educaba, dice. Entonces, ¿qué significa? La iglesia jamás va a decir una cosa que nos haga mal. Siempre la iglesia nos va a hablar como corresponde y para que nosotros avancemos. Amén. Sí, yo quiero compartir hasta aquí, hermanos. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Padre, le damos las gracias, Señor, en esta noche, Señor. Usted nos da su misericordia, Señor, de verdad. Señor, si usted no nos da su gracia, Señor, nosotros no podemos hacer nada, Padre. Señor, muchas veces nosotros no queremos votar nuestro pensamiento. Votando nuestro pensamiento, Señor, nosotros sí nos dejamos dirigir, pero si nosotros no votamos nuestro pensamiento, Señor, seguimos solos, Señor. Por eso es muy importante, Señor, también recibir guía. Señor, por favor, ayúdenos, Señor, a poder desechar también nuestro pensamiento, Señor. Desechando nuestro pensamiento, Señor, nosotros podemos ser guiados por la iglesia, ser guiados por el siervo, Padre. Ayúdenos, por favor, Señor, todo este tiempo. Su siervo, Pastor Andrés, también, Señor, está ya pronto llegará, Señor. El mismo Señor trabaje también
en los hermanos. Deje, Señor, que sean guiados por el siervo, Padre. Por favor, Señor, en esta noche le pido, Señor, por todos aquellos hermanos que no llegan, Señor, que tampoco no se conectan. Padre, usted pueda trabajar en sus corazones de cada uno de ellos, Señor. Señor, este tiempo también, Señor, los siervos, Señor, se sacrifican su vida, Señor. Ellos solamente con el propósito, Señor, de dirigir la iglesia, que muchas personas, Señor, puedan recibir la salvación, Padre. Señor, le pido que usted tenga misericordia también, Señor, por aquellas personas, Señor. Señor, en este tiempo también se está realizando seminarios por zona, Padre. Usted mismo, Señor, pueda trabajar, por favor, en cada zona, Señor. Usted dirija sus vidas, Señor. Usted pueda traer muchas personas para que escuchen este evangelio tan bendito, Padre. Señor, le damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, participar hoy día también en el culto, Señor. Gracias, Señor, por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Entonces, en esta noche